Mano a Mano. En la República del Paraguay, señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Arrancamos otra edición de Mano a Mano a través de C9N y al agradecer la preferencia de siempre, ya saludamos al viceministro Martínez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Bienvenido. Buenas noches, Roberto. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la teleaudiencia. Dentro de tantas malas noticias, ¿podemos decir que las vacunas de la India al final las vamos a poder usar en Paraguay o no? Sí, Roberto. La vamos a poder usar. Ya se tiene la aprobación del ente regulador internacional de México. Entonces, mañana se procede a la autorización por la Dinavisa. Una vez autorizado, nosotros ya nos vamos a encargar de la distribución a los diferentes hospitales y regiones y así completar la vacunación del personal de salud, y con lo que nos quede ya iniciaremos la inmunización de aquellos pacientes adultos mayores. No hay marcha atrás porque en algún momento dado se dijo Brasil no, México sí, como una suerte de empate técnico utilizando la jerga futbolística. Sin embargo, al final pesa más lo último, ¿no? Este dictamen que se administra a partir de ahora. No, lo que se necesitaba era la autorización, ¿verdad?, de uno de los entes que manejan este tipo de fármaco, en este caso el biológico, y con eso nosotros tenemos el aval científico y la tranquilidad para la ciudadanía de que la vacuna es una vacuna segura y con una eficacia muy importante. ¿En qué países ya se utilizó a más de la India? Mira, tengo entendido que Nepal es uno de los países donde se utilizó y otros dos países que no tengo en mente. Y los reportes que tenemos que prácticamente dan las mismas reacciones que vemos con las demás vacunas, ¿verdad? O sea, prácticamente no se ha visto una reacción adversa, por ejemplo, que ponga en riesgo la vida de los pacientes. Ajá. Ahora, pasa por la organización, por primera vez tenemos tantas vacunas. ¿Ya se ajustó la inmunización del personal de Blanco o todavía faltan algunos colegas suyos? Nosotros estamos llegando a 45.000 inmunizados en el personal de salud. Estamos hablando del personal de Blanco, que nosotros calculamos en 50.000. Algunos compañeros y compañeras no pudieron inmunizarse porque lastimosamente algunos de ellos han caído también víctimas de esta enfermedad y por otros motivos, ¿verdad? Estos ya fueron reagendados. La idea es vacunar en un 100% al personal de salud, o sea, todos aquellos que, digamos, desarrollan sus actividades en el hospital. Y después, con lo que nos queden de estas dosis, como te había dicho, empezar la segunda etapa. ¿Cuál tendría que ser el procedimiento para evitar un desorden masivo? ¿Por qué? Porque ahora ya estamos hablando de los adultos mayores, sin dudas, tendrían que ser los más mimados por la vulnerabilidad que representa. Sin embargo, se demostró en la práctica que teniendo incluso las vacunas no es muy fácil administrarlas, doctor. Bueno, se está desarrollando una plataforma, como dicen los informáticos, muy amigable, en colaboración con gente de la Presidencia de la República. Son unos compañeros que ya tuvieron una experiencia anterior. Nosotros creemos que el agendamiento va a ser mucho más rápido. En esta primera etapa vamos a inmunizar a aquellos adultos mayores que estén, digamos, en sus casas encamados, que ya no estén pudiendo caminar. Para eso van a haber brigadas del PAI que van a visitar a estos adultos mayores, y también aquellos que están en estos albergues para pacientes de la tercera edad. El agendamiento está
casi a punto. En un principio se inmunizaría a aquellos ciudadanos que estén con una edad entre 80 o más de 80, posteriormente entre 70 y 79 y por último entre 60 y 69. Pero la idea es inmunizar, como te había dicho, a estos pacientes que están en sus casas sin poder moverse y, repito, los adultos mayores que están en los albergues. Vale decir entonces, doctor, que ustedes ya manejan una información aproximada, estadística, porcentual de aquellos adultos mayores, o sea que van a ir bajando de arriba como corresponde. No obstante, ellos tendrían que apostar a ese reagendamiento, pero con ayuda de la brigada del PAI, de algún familiar. ¿Cómo lo van a hacer en la práctica, en el teatro de operaciones, en el terreno? Sí, aparte de que se va a mediatizar, ¿verdad?, a través de los medios de prensa, incluso con tutoriales, como uno va a ir agendándose, va a haber gente del Ministerio de Salud con una línea de tal manera a poder ayudar a la gente para poder agendarse. Así que estamos previendo todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Con los albergues no vamos a tener demasiados problemas porque tenemos una información de la gran mayoría de los albergues con que cuenta Asunción, Gran Asunción, incluso interior del país. Entonces, con la ayuda de las personas que cuidan de estos pacientes, vamos a hacer el agendamiento prácticamente con la cédula, y si no tiene cédula, ¿verdad?, de igual manera se va a tratar de llegar hasta esta gente de tal manera que se pueda agendar. Como dije, es una plataforma bastante fácil en el sentido de que prácticamente desde el celular incluso se puede uno agendar. Así que, como dije, se está poniendo a punto de tal manera a cuando llegue el siguiente lote ya empecemos la gran, inmunización. Estamos hablando de aproximadamente 700.000 personas de la tercera edad. Ahora, un lote importante de 100.000 ya tenemos acá en depósitos, Asunción. ¿Por qué se va a otra vez invertir días que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte? Es imposible arrancar, no sé, mirando el calendario este fin de semana, por ejemplo, difícil. No, depende mucho de la plataforma de agendamiento. A partir de ahora, yo sé que la gente del país y la gente encargada de la plataforma están trabajando. Esta es la hora que siguen trabajando, de tal manera incluso para acortar el tiempo, ¿verdad? Nos pusimos como una especie de meta, pero quizás se pueda adelantar eso y, como vos decís, rápidamente vacunar a la mayoría de estos pacientes vulnerables. Deñe la guaraní, doctor Martínez. Sañé poner Roberto porque ayudó y campaña, y entonces Vaica tuya es mío duda lento a esas abuelitas están diciendo que hay seguro pago, por algo se rechazó, o en el Brasil estaba medio que sí, no jacoan al final ñandella y puruta. Se trata de ni pequeñe, ore no muy hay en riesgo la vida de ningún conciudadano. Que sepan nuestros abuelos que son los mimados, y los que tienen todavía la suerte de tener a los abuelos, ellos son nuestros mimados. Anibe Kisilleti, Anibe Hendú, gente que iba a la vacuna con Ñande Yucata, la vacuna Ñande Bojacibeta, Pea Yapú, la vacuna Ñande Defendeta con Asiba Bayete o Ñande a Ñaimeta, si Dios quiere, un día de paz. En poco tiempo. 2 dosis, doctor. También en algún momento dado se debatió y mucho. Una sola no alcanza, pero algo ya es algo, ¿no? Sí, estas vacunas son 2 dosis. Entre cada dosis, entre la primera y la segunda dosis, se tiene que dejar pasar un tiempo de 4 semanas. Es cierto lo que decís. Una dosis ya te provee de algún cierto tipo de inmunidad, pero lo que dice la literatura y lo que dice el fabricante es que tienen que ser 2 dosis.
Doctor, en algún momento dado se instaló la duda, sin embargo se demostró que si hay un control cruzado, una trazabilidad, finalmente fueron excepcionales los casos en donde virtualmente se pudo hablar de una suerte de tráfico de influencia, de pago de favor, aquello que entraba medio caípe en la lista de ustedes los trabajadores de blanco. Ahora ya son más la vacuna. ¿Cómo van a hacer para seguir acentuando ese tipo de controles y que aquellas lleguen especialmente a los sectores más vulnerables y después a la población en general? El control va a ser estricto. Digamos que no va a ser tan complicado, ¿verdad? Como la primera etapa, porque también se aprendieron las lecciones. Va a haber gente de todas las regiones verificando de que realmente le llegue a los adultos mayores. Se va a respetar a rajatabla la planilla. Así que esperemos que no suceda ningún tipo de irregularidades. Nosotros tenemos que ser respetuosos y cuando nos toca el momento y en ese momento nos vacunamos. Todos queremos vacunarnos, incluidos nosotros, ¿verdad? Que nos gustaría también, pero todavía no llegó el momento de vacunarnos. O sea, vamos a priorizar a los adultos mayores vulnerables que lastimosamente en una cantidad bastante importante hoy nos dejó. Entonces la idea es respetar eso a rajatabla y claro que vamos a ser controlados tanto por la ciudadanía como por los medios de prensa, de tal manera a que esto salga de la mejor manera posible. 700.000 adultos mayores, eso en general, pasando la barrera de los 60. Y los que tienen 80 para arriba, ¿cuántos serían? ¿Estas 100.000 ya abarcaría a todo ese universo o no? Sí. Los mayores de 80 no son demasiados, no tengo en mente el número, pero creemos que podemos con estas dosis que ya tenemos y las que nos van a llegar, podemos inmunizar ya esta franja etaria, Roberto. Aparte de la Covaxin y intentando apretar la tecla de la esperanza sin entrar obviamente en mayores detalles, pues siempre dice el doctor Borba, mientras no esté en vuelo el avión, carguero que traiga, no quiero mencionar, pero ¿hay mejores expectativas después de golpear tantas puertas, doctor Martínez? Con otras Hay mejores expectativas. Tenemos adelantos que nos gustaría decir, pero por cuestiones obvias no lo decimos. Pero hay muy buenas expectativas. Se ha abierto una luz de esperanza, una luz al final de este túnel, de esta pesadilla demasiado larga ya para todos. La rusa que se dijo que tendríamos novedades en esta semana ya por el jueves, ¿algo al respecto o no? Sí, esa es la información hasta ahora no oficial, ¿verdad? Porque es política del ministro de Salud, una vez que prácticamente esté trazado el plan de vuelo, recién se pueda socializar con la población, pero sí, esa es la posibilidad y una posibilidad muy cercana, así que estamos muy esperanzados con eso. Bueno, me preguntan acá, ¿cuál era el nombre de esta vacuna india? La Covaxin. Covaxin, sí. De hecho, lo importante sería organizarnos con lo que ya tenemos, doctor Martínez, porque da la impresión que otra vez va a llevar sus días. Fue imposible ya ese agendamiento, ese acercamiento y virtualmente así como una onda castrense militar. Ahora ya, o sea que eso no se puede en términos técnicos científicos. Lo que pasa es que se tomó la decisión de mejorar la plataforma y lleva su tiempo, ¿verdad? No es tan fácil. Bueno, los informáticos quizás nos puedan arrojar más luz a esto, ¿verdad? La idea es que esta plataforma sea tan amigable que, como dije, cualquier persona pueda agendarle a su pariente, ¿verdad? No vamos a pedir probablemente que una persona de más de 80 años lo haga. Claro. Y esos detalles llevan su tiempo. Queremos hacer bien las cosas. Ya esperamos bastante y queremos que esto salga de la mejor manera posible. Pero como te había dicho, le están metiendo caja quinta la gente de presidencia, conjuntamente con la gente del ministerio encargada de la plataforma,
para tratar de tenerlo lo antes posible. Por otro lado, ¿cuál es el reporte a hoy, esta noche? Las camas en la red de hospitales públicas están muy al extremo, topeadas, incluso con pacientes atendidos en los pasillos, ¿no? Sí, Roberto, seguimos muy estresados en el sistema de salud, estamos con una ocupación muy alta, tanto en camas de terapia intensiva como en camas de sala normal. Prácticamente el teléfono no para con los pedidos. Estamos sosteniendo a la mayoría de los pacientes en nuestros servicios, ya sea en la reanimación, en las salas preparadas con monitores y respiradores, ¿verdad? Pero realmente sigue siendo muy preocupante la cantidad de ocupación que tenemos hoy, principalmente en terapia intensiva. Y también una cuestión que no es menor, la importante cantidad de pacientes jóvenes que están ingresando a la terapia y muy graves. Con esa variable brasileña hay que extremar aún más los cuidados. Es lo que se recomienda, al menos por ahora, no hay de otra. Sí, lo que dice la literatura médica es que tiene un mayor poder de contagiosidad, pero nosotros vemos en la práctica médica de que los pacientes hoy que presentan la enfermedad empiezan con síntomas como tos, catarro, fiebre alta y prácticamente en 48 horas están con dificultad respiratoria y necesitan de algún soporte, ya sea con dispositivos de alto flujo, y lastimosamente muchos de ellos ingresan a la terapia intensiva, ¿verdad? Entonces, lo que se llama medicina basada en la evidencia nos está mostrando de que hace un año pacientes que reportaban de que prácticamente la enfermedad pasó desapercibida, que tuvieron algunos síntomas muy leves, hoy gente joven está comentando de que prácticamente en días hay un deterioro importante, se presenta dificultad respiratoria y, como había dicho, muchos de ellos terminan en terapia intensiva. Doctor Martínez, muchísimas gracias por estos minutos para con la audiencia C9N, que sigan trabajando por mejores días, más esperanzadores, y ojalá todos juntos como país vayamos superando esta verdadera pesadilla de la pandemia. Un abrazo. Muchas gracias, Roberto. Hasta luego. Hernán Martínez, viceministro de Salud, en un mano a mano. Hoy es martes, allá por el jueves, decía, mirando el calendario, probablemente ya se tenga más organizada la plataforma, pero uno se pregunta por qué ya no se aprovechó todo este tiempo, porque un día, unas horas pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Tendrían que anotarse todos los adultos mayores que sobrepasen los 80 años de edad. Las vacunas hindú aparentemente son la salvación, al menos para aquellos paraguayos que lleguen a los 80 para arriba. Pausa y ya volvemos. Luis Ávila, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte al aire. Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Un saludo para vos y para toda la teleaudiencia. ¿Es cierto que Rusia ofreció la posibilidad de hacer vacunas acá en Paraguay en alianza con empresas privadas? Hemos recibido la noticia también de parte del gobierno que en la visita del asesor presidencial, el doctor Federico González, por Rusia la semana pasada, habían hecho la propuesta de que Paraguay podría convertirse en uno de los países que con transferencia tecnológica pueda hacer la parte final de la fabricación de las vacunas, que es el fraccionamiento, el llenado, la dilución, etcétera, que es la segunda, digamos, la segunda parte de la fabricación de las vacunas. Requiere obviamente de toda una transferencia tecnológica que deberá venir si es que los rusos aceptan, digamos, la infraestructura y la documentación que se tiene que presentar desde Paraguay. ¿Se barajó como una posibilidad real? ¿Hay condiciones de infraestructura, de logística a nivel país, o se presenta esta como una posibilidad muy distante, muy difusa? Paraguay tiene aquí instalaciones como para poder fraccionar un biológico. De hecho, asociados a la Cámara tienen la infraestructura, están fraccionando y exportando biológicos a varios países ya desde hace un par de años, por lo cual a nivel de infraestructura está establecido. Ahora va a depender un poco de que toda
la infraestructura que tiene Paraguay esté de acuerdo con las expectativas del fondo ruso y cumpla toda la normativa que ellos exigen, porque realmente es un tema propio del dueño, del fabricante, y tienen que dar el visto bueno ellos finalmente. Nosotros tenemos una reunión el jueves con la cartera de salud para ver un poco en profundidad este ofrecimiento que llegó de manos del Ejecutivo. Virtualmente, ¿qué sería más fácil para ustedes, los laboratorios, las empresas dedicadas justamente a la producción de medicamentos? ¿Traer directamente de los países de origen o producirlos acá? No, evidentemente que traer el producto terminado, Roberto, es una alternativa mucho más rápida. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo a nivel mundial? De que el nivel de producción no abastece la demanda, por lo cual los productores hoy están buscando, a través de alianzas estratégicas, encontrar una pata productiva adicional. Hoy el Fondo Ruso de Inversión tiene ya 5 plantas alternativas, en el caso por mencionar el caso de Johnson, que contrató también a la empresa Bristol para tener una pata adicional. O sea, realmente todos están buscando como salida esta posibilidad de tener en otros países una fuente de salida también y que facilite por sobre todas las cosas un mayor volumen de vacunas que hoy está realmente bastante complicado. Claro, o sea que tener un plan A, un plan B, un plan C, porque finalmente estamos también aprendiendo de esta malísima experiencia mundial. Por sobre todas las cosas, Roberto, que creo que debe ser una de las enseñanzas de la pandemia, el fortalecimiento no solamente del sistema de salud que se está logrando con todo lo que ya se está invirtiendo en salud, sino también, por sobre todas las cosas, fortalecer aquellas industrias que son estratégicas cuando tenés que enfrentar un problema de salud. Recordarás que hace un año estábamos con los problemas de las mascarillas, hoy tenemos una empresa que se dedica a eso, también el problema de las batas. Los confeccionistas se decidieron y tenemos también, pero sufrimos, por ejemplo, en el tema de fármacos, tanto con el Midazolam, por problemas de materia prima, con el Atracurio. O sea, la pandemia nos está enseñando que hay industrias estratégicas que deberían ser fortalecidas a través de planes no de gobiernos, sino de Estado. O sea, que realmente el Estado se dedique a establecer una prioridad para estas industrias y que traspase eso a los gobiernos, que realmente, como lo hizo Argentina desde la década del 70, Brasil en la década del 80, y fortalecieron su industria y hoy tienen una independencia que les permite encarar mejor estos problemas de abastecimiento. El Midazolam ya estamos produciendo acá, en Paraguay. Sí, el Midazolam de hecho es un fármaco que asociados a Decifarma lo fabrican hace bastante tiempo, atravesó con problemas de abastecimiento de materia prima porque los productores habían prohibido su exportación. El Atracurio sí, Lasca, uno de los asociados de la Cámara, desarrolló el primer Atracurio nacional que ya está fabricándose y de hecho en estos días se está empezando a entregar al sistema de salud pública. ¿Qué hay con Sedeco, con los precios? ¿Dispararon? ¿Cuál es la mecánica de control? ¿Los sectores vulnerables van a salir más que afectados ante una coyuntura de esta naturaleza? ¿Cómo se ejercería y establecería una fórmula que permita cierta equidad, Luis? De hecho, los precios de los medicamentos a nivel de salida de laboratorio son regulados por el Ministerio de Salud Pública. El problema de todo lo que se generó con quizás algún avivado en la carencia que tuvimos días pasados, ya no corresponde a los productores porque tienen este topeo de precios a nivel nacional. Sí, también se han establecido algunas políticas, por ejemplo, en el caso del Atracurio y del Midazolam, los productores nacionales establecieron como prioridad abastecer el sistema de salud. Con eso, obviamente, lo que se consigue es desalentar cualquier problema de especulación que haya, porque al tener en los hospitales y en las clínicas y estar asegurado, el paciente no solo va a sentir que hay menos gasto de bolsillo,
sino también se va a desalentar algún comercio de oportunidad, Roberto. Hay un compromiso de la industria farmacéutica nacional que ya está establecido por lo menos para estos dos fármacos que son los críticos, y yo creo que en los próximos 8 a 10 días se empieza a normalizar la provisión y bueno, por lo menos en estos dos ítems la población va a dejar de tener que recurrir un poco al gasto de bolsillo. Justamente acá, desde la audiencia, me preguntan cuáles son los medicamentos en falta, que uno tiene que tener así con un asterisco y ya procurar incluso con anticipación, a veces tener nomás como una reserva o al teléfono. Se recurría sin duda también a países extranjeros, Clorinda, todo un pleito que se armó con eso. Mirando ustedes su lista de stock, ¿qué no tienen ahora a disposición del consumidor? Los más afectados fueron el atracurio y el midazolam, pero hay que recordar que el paciente internado, el paciente intubado por COVID es un paciente polimedicado, requiere de medicación inotrópica, noradrenalina, hidrocortisona, la dexametasona, algunos antibióticos, porque hay que recordar que desarrollan neumonía. Entonces es complejo realmente el manejo de un paciente COVID, requiere mucha medicación, inclusive el omeprazol inyectable como protector, y sin embargo estos que son un poco más de uso general no sufrieron tanto en cuanto al abastecimiento como el atracurio y el midazolam. En este momento estamos en un plan de reabastecimiento en general para todo el arsenal terapéutico, y si tenemos que hablar de críticos, realmente yo diría estos dos que son el midazolam y el atracurio, que ya están en vías de solución, pero realmente el paciente COVID es un paciente polimedicado. En cuanto a ese concepto que la vez pasada intentamos desarrollar en radio, Luis, y que esto quede como un mensaje reflexivo en esta noche antes de despedirnos. O sea que probablemente muchos crean que estemos en un pozo, sin embargo es muy diferente cuando uno transita por un túnel. ¿Qué es lo que se puede decir desde la industria que produce los medicamentos, una marca registrada país? Porque tantas veces dijimos también que hemos crecido, nos hemos expandido en toda la región, pero ahora da la impresión que caminamos absolutamente de manera errática, sin esperanza alguna y sin posibilidades de ver esa luz al final de todo. Mira, Roberto, los cambios que introdujo el Ejecutivo desde la cartera de salud, desde la industria, lo vimos como una medida acertada, aunque sí en algún sector también lo vemos como una medida un poco dilatada, pero ya es el momento de mirar para adelante. El trabajo en conjunto es fundamental en este momento. Bien decías vos, estamos en un túnel y del túnel salimos juntos. Y el esfuerzo compartido en cada uno de los sectores. Ya es el momento de darnos cuenta de que aquí no es la industria por su lado, no es reclamar solamente al gobierno, sino que cada sector de la sociedad vaya poniendo de lo suyo, y también miremos un poco el horizonte a mediano o largo plazo. Hoy, por ejemplo, con el tema de vacunas, o mismo mirando la proyección del año que viene, tenemos que considerar que el COVID vino para quedarse y va a requerir de todos nosotros un esfuerzo adicional. Por lo menos hasta que logremos la inmunidad de rebaño, eso va, por lo menos estamos hablando de 18 meses, por lo cual es importantísimo que trabajemos juntos. La sociedad con los cuidados correspondientes para tratar de evitar los contactos, los productores tratando de previsibilizar un poco a mediano, 6 meses, 8 meses, 12 meses, 18, cómo trabaja la industria farmacéutica, y desde el sector salud también mirar un poco ese escenario, Roberto, porque no hay que olvidar que el Estado sigue manteniendo una pesada carga con la deuda a todos, no digo solamente a las industrias, sino a todo el sector salud. Y ese es un tema no menor, porque seguimos con una recesión, seguimos con problemas económicos, y si no le damos una solución de fondo al problema de la deuda, el día de mañana nos va a terminar ahogando también. Por eso también desde el Senado, desde la Cámara de Diputados, nosotros pedimos que realmente nos juntemos y veamos soluciones de largo plazo para un problema que va a ser de largo plazo.
Esto que se dispuso el gobierno, la reducción del IVA para medicamentos e insumos de 5 a 0,5, ¿cómo lo toman ustedes? Porque al final son agentes retentores nomás, o sea que toman eso y después tienen que transferir al fisco. ¿Se va a establecer una plataforma? ¿Están en condiciones? ¿Va a ser esto de aplicación inmediata? ¿Qué se sabe? De hecho, Roberto, esta tarde estuvimos conversando al respecto con asociados del gremio, porque esta resolución que toma el Ejecutivo, que es muy importante, creemos nosotros que debemos buscar los medicamentos para que de manera inmediata se sienta esto en el alivio del bolsillo. Sin embargo, como te decía hace rato, los precios son fijados por el Ministerio. Es el Ministerio de Salud Pública el que tiene que modificar los precios fijados y, tomando este porcentaje de descuento, también establecer algún mecanismo por el cual la población tenga acceso a alguna plataforma en donde pueda visualizar que los precios se han reducido y que en lo largo de la cadena no se quede ese ahorro que el gobierno está tratando de que llegue al pueblo, por lo cual estamos trabajando en algún mecanismo con la autoridad sanitaria para que sea de manera inmediata, que no requiera un trámite burocrático como es la modificación de un precio fijado por el Ministerio, y de que haya una fuente de consulta donde la gente pueda ver realmente que los precios bajaron. Al gobierno le cuesta conseguir vacunas, eso se da en toda la región. No obstante, muchas empresas privadas se anotaron como para traer por cuerda separada. ¿Eso ha avanzado en algún momento dado? ¿Aquel que tiene la posibilidad de pagar va a tener un acceso a su propia vacuna? ¿O se presenta como remotamente imposible todavía? Todavía seguimos con una posibilidad bastante distante, Roberto, porque los productores son los que han establecido el canal prioritario. Primero, sistemas multilaterales, segundo, pedidos de gobierno, y en tercer lugar, el acceso a través del sector privado. Sin embargo, seguimos haciendo gestiones para tratar por lo menos de apalancar en algunos casos este relacionamiento productores, intermediarios y Estado, para tratar de tener vacunas lo más rápido posible, aun cuando estas sean en pequeñas cantidades. Estamos y seguimos trabajando para tratar de que esa accesibilidad sea lo más rápido posible, pero hasta este momento los productores tienen ese problema de abastecimiento y los plazos siguen siendo 90, 120 días, todo un tema, además del cambio también de algunos gobiernos en su política de vacunación. Ahí tenés Estados Unidos, que pasó de priorizar a los pacientes con riesgo y ahora no, ahora va a vacunar a toda su población, y eso obviamente impacta muy fuertemente en las disponibilidades de stock de vacunas. Luis Ávila, como siempre, un gusto conversar contigo, que tenga un buen descanso. Abrazos. Un fuerte abrazo para hoy y para la audiencia. Buenas Hasta noches. luego. De Cifarma tenemos que hacer una obligada pausa en esta noche de martes, mano a mano a través de C9N. Temperatura muy agradable en Ciudad Capital. Volvemos en un minuto. Doctor Morínigo, ¿cómo le va? Un gusto, muy buenas noches. Muy buenas noches, Roberto, a vos y a toda la teleaudiencia. Cansado, extenuado, supongo, en este tramo de cada jornada, ¿no? Y ya estamos en piloto automático, Roberto. Bueno, le agradezco el tiempo. Dentro de toda una noticia positiva, ¿no? Vamos a poder usar las vacunas de la India. Así mismo, Roberto, una noticia positiva dentro de todo lo que estamos viviendo hoy en día en el Paraguay. Y bueno, ahora es solamente a esperar que la vacunación sea ágil, efectiva y a las personas que corresponde, ¿verdad? Claro. Conversábamos recién con el viceministro Martínez, nos decía la trazabilidad esa, que dentro de todo resultó, fueron muy excepcionales los casos donde se vacunaron las personas que no tendrían que todavía. También hoy al mediodía, en nuestro noticiero por el Nuevo, usted trataba de desentrañar el uso, ¿cómo se llama, doctor? El que mide el flujo sanguíneo. El saturómetro, Roberto. El saturómetro. Eso pasa a ser fundamental como herramienta para llevarnos a presuponer si una persona está a medio paso de tener COVID o que ya esté infectada. Bueno, la verdad que eso se utiliza, Roberto, especialmente en las personas que ya están con diagnóstico de COVID y que han tenido episodios de tos o dificultad respiratoria o cansancio. Entonces lo que se pide a las personas que pueden, Roberto, porque tenés que tener en cuenta que este es un aparato que cuesta entre 120.000 y 150.000 guaraníes, sí, cosa que no todos tienen, Roberto. Entonces, a las personas que pueden, se les pide que por favor utilicen en forma correcta este saturómetro, porque
esto indica la necesidad de internación o inclusive la necesidad de oxígeno por parte del paciente. Si uno parte de la premisa que puede tener el saturómetro en casa como un termómetro cualquiera, al final, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta, en consideración? ¿Es muy fácil su uso? ¿Uno tiene que manejar esa escala entre 95 para arriba, para abajo? ¿Ahí nomás está el secreto o no es tanto así? Así mismo, Roberto, tenemos que tener en cuenta varios factores que son muy importantes de hacerle recordar a la gente. Lo primero es que el saturómetro es un elemento auxiliar que nos mide la saturación de oxígeno de la sangre, que es una medida que nos orienta a nosotros si un paciente requiere o no oxígeno. Eso pueden tener lecturas erróneas dependiendo de múltiples factores. Uno de los factores es, el primer factor que me gustaría tocar, es la procedencia del saturómetro, la calidad del saturómetro, porque existen saturómetros, así como sabes, de distintas marcas, de distintos tipos. Cuanto más barato, menos funciona y menos fidedigno. Otra cosa importante es el tema de cómo se utiliza, en qué dedos se utiliza y cómo tienen que estar las uñas. Las uñas deben estar sin pintarse, deben tener totalmente limpias las uñas. Debe utilizarse el dedo índice o el dedo del medio para la medición, y estos no tienen que tener esmalte, ¿sí? Se debe dejar el aparato aproximadamente 20 segundos a 30 segundos para que mida bien la saturación. No vale el ponerse y a los un segundo quitar. Eso no es correcto. Tiene que dejar el tiempo aproximadamente de 20 a 30 segundos. Entonces, otro factor importante es la temperatura de las manos. Las manos deben estar a temperatura corporal, deben estar calentadas, calientes. Si es una temperatura fría, por ejemplo, si yo estoy en aire acondicionado muy fuerte y tengo frías las manos, voy a tener una lectura errónea del saturómetro, de la saturación del oxígeno. Entonces son pequeños tips que hay que tener en cuenta en el momento de tomarse la saturación. Claro, porque al final uno trata de entender, de aprender, especialmente cuando uno tiene adultos mayores en casa. ¿Por qué? Porque ustedes mismos recomiendan ayudar como sociedad a leccionarse, no tocar de oído, pero llamaba la atención porque uno incluso puede tener fiebre o no tener fiebre y ya estar contagiado. Sin embargo, si uno supiese usar el saturómetro, sería como una suerte de diagnóstico inexcusable cuando uno mide por debajo de los 95, 94, dijo, ¿no? 94, así mismo, Roberto. Quiero también contarles a ustedes y enseñarles un poquitito algo muy interesante que tiene que ser de conocimiento también de la ciudadanía. Nosotros generalmente los profesionales de la salud medimos inicialmente, antes de esta pandemia, 4 signos vitales importantes. ¿Cuáles son esos 4 signos vitales? A ver. La frecuencia cardíaca, ¿sí?, o el pulso, la frecuencia respiratoria, la temperatura, ¿sí?, y la presión arterial. Hoy en día se suma un 5.º signo vital, que es la saturación del oxígeno. Nosotros en casa podemos medir de esos 5 signos vitales, podemos medir los 5 si tenemos conocimiento. Supongamos que no tenemos un tomapresión, sí, ahí nos queda en 4 signos vitales que podemos medir en casa. Si no tenemos un saturómetro, nos quedan 3 signos vitales que podemos medir, que son la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la temperatura. La temperatura podemos medir indirectamente si lo sentimos con la piel muy caliente, roja, seca, o esa sensación febril que tiene el paciente nos puede intuir a que tiene fiebre. Ahí tenemos ya un signo vital que nosotros tenemos en cuenta. El segundo signo vital que podemos medir es la frecuencia del pulso, que es la frecuencia cardíaca. Eso lo podemos tomar acá en la muñeca, lo podemos tomar en el cuello. Entonces, la pulsación en un paciente adulto generalmente va de 70 a 100 en reposo. Si la frecuencia cardíaca del paciente está más de 100, puede darse por 2 eventualidades. O tiene fiebre, generalmente la fiebre levanta la frecuencia cardíaca, ¿sí?, o está con dificultad respiratoria o tiene un compromiso respiratorio y hace que el corazón lata más rápido para suministrar la mayor cantidad de oxígeno posible mediante la sangre. Y el tercer signo vital que podemos medir
es la frecuencia respiratoria. Y eso se hace de la siguiente manera. Se descubre el tórax y la frecuencia se cuenta en el pecho en 1 minuto. Una persona normal, sana, respira entre 16 a 20 veces por minuto. Una persona sana en reposo. Si la persona respira más de 25 por minuto o más de 30 por minuto, esa persona debe ir directamente al médico porque está con una falta de oxígeno y una respiración que requiere de asistencia de oxígeno. Entonces, te das cuenta como de los 5 signos vitales, si no tenemos los aparatos, nosotros con 3 podemos ya inferir que el paciente debe ir a la urgencia. Y si completamos con la presión y la saturación, nosotros no nos vamos a equivocar nunca y vamos a llevar a tiempo a nuestro familiar a la urgencia. Porque usted decía, hoy pasa a ser fundamental eso es reaccionar con tiempo, el no dejarse engañar por los yuyeros. ¿Cuál, por ejemplo, es su criterio sobre la ivermectina, doctor? Pues se generan, hay todólogos, opiniones volátiles en las redes sociales, que pito, que flauta. Oye, ahí nos va la gente a veces, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Sencillamente anticiparse, procurar reaccionar y llevarle al enfermo con tiempo. Y ahí te dicen, y si no hay cama, ¿qué hacemos? Ese ya es otro problema otra vez, ¿no? Este es otro problema, Roberto. Aquí nosotros lo que pedimos a la gente se vaya a consultar y que tome la medicación que el médico le indica, que no se automedique. Existen corrientes, así como hay algunos médicos que les gusta la ivermectina, hay otros médicos que les gusta el favipiravir, el remdesivir y otros medicamentos, pero cuando receta el médico es responsabilidad del médico con el paciente. Ahora, si yo me automedico es el problema. Entonces, cuando va uno a la consulta, lo que tiene por seguridad es que el médico se hace responsable del tratamiento y va a hacer un seguimiento del mismo, que es muy importante, Roberto. Entonces, hoy en día con esta variante que tenemos del coronavirus, los síntomas aparecen muy rápidamente y esa dificultad respiratoria, esa inflamación, se ve exactamente a partir del 7º, 8º día, en donde nosotros tenemos ya que actuar a tiempo, suministrarle oxígeno, porque el oxígeno también actúa como un factor antiinflamatorio. Entonces, es un medicamento que requiere el paciente y va a evitar que el pulmón se encharque más, se inflame más. Entonces, si damos una oxigenoterapia a tiempo al paciente, podemos salvarlo de que vaya a terapia intensiva. Cortito, doctor, pues ya le tengo al senador Querey también y se nos va el programa sobre eso. ¿Es conveniente tener nomás ahí un oxígeno en casa o no? La verdad que no se tiene que tener como profilaxis eso, Roberto, porque primero es muy complicado el tema de el uso del mismo y ahí vamos a estar automedicándonos con oxígeno que puede causarnos daño más que bien. Doctor, fuerte abrazo y como siempre muy gentil para con C9N, ¿sí? Que descanse. Gracias, Roberto, y saludo al senador y gracias por su iniciativa del tema de las terapias. Saludos al doctor Querey. Gracias, gracias. Hacemos una pausa a la vuelta. Hablamos con el doctor Querey en otra edición de Mano a Mano. Senador Querey, ¿cómo le va? Un gusto, buenas noches. Muy buenas noches. Luce de otra manera sin sus gafas, ¿eh? Ya estaba durmiendo, parece, doctor. Estoy a punto de desmayarme. Ahí no, yo creo que tiene como la... Bueno, doctor, ¿qué es lo que se sugiere en la comisión? No sé, en el Parlamento ustedes están barajando esa posibilidad. Uno tenía que entrar primero en la lista de pacientes, red de hospitales públicos. Virtualmente, si no había cama, era derivado dentro de lo que permite el cupo a los privados. Ahora, ¿qué es lo que ustedes pretenden, al menos en gabinete, como proyecto? Problema concreto. Mucha gente que ingresa por las circunstancias de que están ocupadas 100% las camas de terapia de medicina crítica en los diferentes hospitales públicos e incluso en las salas de urgencia formando fila, llamémosle, ¿verdad?, para acceder a una cama. La gente
especialmente de sectores medios, etcétera, que tienen algún tipo de seguro privado, acceden a las atenciones primarias en sus servicios privados y finalmente es ingresado a una unidad de terapia intensiva, en general con la expectativa de que después, si se requiere mayor complejidad, será trasladado al hospital público. Eso no ocurre hoy en día. ¿Y por qué no ocurre? Y porque está saturado el sistema público. Por lo tanto, ahí se entraba en un problema, porque como no se accedió por vía del hospital público, claro, había que hacer la fila de nuevo. Entonces quedaba a cargo de la familia los costos que significan eso, y ustedes saben que los costos son muy onerosos a nivel de la medicina crítica privada. El señor me llamó cuando escuchó el proyecto y me dijo, puede citar mi nombre, incluso no prefiero no citar, pero estaba contento porque salvó a su madre, pero estaba con una deuda de 190 millones de guaraníes, ¿verdad? Y normalmente, fíjate que en estas circunstancias mucha de la gente no aparece en el mapa de pobreza. Hay gente que tiene una casa en Central, etcétera, en un barrio de Asunción, pero sin embargo hoy, con las dificultades que hay y con los costos tan elevados de la medicina crítica privada, indudablemente no hay ninguna capacidad de solventar esa situación. Entonces, para entender bien, senador, si uno entró a través de su seguro y después tiene que pasar a terapia intensiva, van corriendo las cifras, trepando los números, virtualmente uno no tiene, el Estado tendría que rescatar esa cuenta y pagarle al sanatorio privado. Eso es, palabras más, palabras menos, en términos profanos, lo que se pretende con este proyecto. Aprobada esta ley, tendría que ser de la siguiente manera. Un familiar nuestro o nosotros ingresamos a unidades de cuidados intensivos privados, diagnóstico fehaciente de COVID. El médico tratante deberá comunicar a SEME, al servicio de emergencia, ¿verdad?, que es el número oficial, deberá comunicar, y automáticamente el Ministerio de Salud Pública constata el diagnóstico de COVID-19, que por eso está en esa unidad, y asume desde ese momento los costos que corresponden al paciente. Lógicamente, con una reglamentación y unos costos, vos sabés que hoy en día en los convenios con algunos de estos sanatorios privados está en el orden de los 13 millones de guaraníes. Por día. ¿Cómo? Por día, digo. 13 a 15 millones por día. Sí. 13 millones por día es el monto con que se está trabajando con el convenio con algunos centros privados. Y debiera ajustarse a eso efectivamente, y bueno, a eso tendría que tener la cobertura íntegra con respecto a lo que requieren los pacientes enfermos del COVID-19. Claro que al final la última palabra siempre la van a tener aquellos sanatorios. Pueden decir que las camas también están topeadas, darle prioridad a aquellos que sí pueden pagar cash en efectivo. No va a ser muy fácil, pero por lo menos se baraja como una alternativa, ¿no? No, pero lo que pasa es que para los sanatorios mismos esto es una solución. Hay un sanatorio de muy alto nivel del sector privado aquí de Asunción, que el día de hoy está poniendo en cada una de las habitaciones 2 camas para 2 pacientes. Y está ocurriendo en todos los centros privados, porque están teniendo, lógicamente, así como el centro público, están teniendo una masiva incorporación de pacientes, y son pacientes de ellos, ¿verdad? Al contrario, les soluciona un problema en el sentido de que en parte eso está cubierto, porque si vos te fijas, las coberturas normalmente, y eso le digo a cualquier persona que tenga un seguro privado, que lea un trato, y normalmente le cubre los honorarios del médico y le cubre la cama día hospital, más o menos unos 2 millones de guaraníes por día estamos hablando que le cubre. Los medicamentos y los insumos en general, con eso trepa a 8, 10 o 12 millones por día. Una última precisión antes de despedirlo, senador, y al agradecer su gentileza como siempre. Si esto corre, ¿tendría un efecto retroactivo para aquellos que ya están endeudados? ¿El Estado tendría que igual garantizarles el pago o no?
No, en principio debiera ser de efecto inmediato para los que están internados con diagnóstico COVID, ¿sí? Claro. Ahora, la retroactividad es muy compleja. Sí. Hay alguna idea, hay un colega senador que estaba trabajando en eso, pero es muy complejo por el sistema de cómo calcular los gastos de bolsillo retroactivos. Es una formulación muy compleja. Bueno, ¿usted cree entonces que dentro de todo hasta los sanatorios privados acompañarían el impulso de este proyecto porque sería también como una alternativa de rescatar la inversión que ellos tuvieron? Para ellos, pero fundamentalmente para cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que están necesitando y que yo creo que estamos todos en esta lucha contra esta pandemia, ¿verdad? Y el sector no está por fuera de eso. La otra alternativa sería directamente que en Alemania, etcétera, el Estado incluso asume el control de estos centros privados. Aquí no ocurre eso, pero ocurre una situación en la cual, ¿verdad?, sí o sí vamos a tener que llegar a este punto por cuanto que la necesidad va a ir creciendo. O sea que eso que dijo al final, en Alemania, en otros países se estila, o sea... Así es, así es. ¿Eso se baraja como opción acá o no? Y hasta ahora no, básicamente, ¿verdad? Hasta ahora no, básicamente, pero esto pasa a ser una forma de incorporar a lo que se denomina, existe luego una ley antigua que se llama del Sistema Nacional de Salud. Y ese Sistema Nacional de Salud no fue constituido nunca. ¿Por qué? Porque justamente para situaciones de catástrofe o emergencias, el sistema debe funcionar como un todo. El sector público, el sector previsional y el sector abarcante, privado. Sí. Bueno, senador Querey, lo dejamos descansar. Muchas gracias. Buena suerte, ¿sí? Gracias a ustedes. Hasta mañana. Luego. 22 grados centígrados de temperatura, noche de martes, 23 en la República del Paraguay. Hasta aquí otra edición de Mano a Mano con Roberto. Será hasta el jueves. Muchas gracias, buen descanso y buena suerte.